Ah, gracias, Emilia, por hacerme acuerdo. De nada. Entonces, el enfoque de RCP de fisiología va más que todo dirigido a la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Ya vimos todo lo que es sistema cardionector, vimos el tema del electrocardiograma, vimos control de presión arterial, ciclo cardíaco. Entonces, el tercer bloque o el bloque final de cardiovascular estaría resumido en este tema, ¿no? Que es la aplicación clínica del conocimiento del ciclo cardíaco, la aplicación clínica de todo lo que se refiere a la teoría de cardiovascular, ¿no? Entonces, sí, evidentemente son medidas, ¿no? de auxilio cuando estamos frente a situaciones extremas en las que vemos a un paciente que no reacciona, vemos a un paciente que no tiene pulso, que no está ventilando, entonces se, se torna una situación compleja, una situación que necesita tener un orden, necesita tener lo que se llama una secuencia de sucesos, ¿ya? Una secuencia de sucesos, o también llamado un patrón, ¿no? Ahora, el concepto preliminar es que el RCP son todas las técnicas orientadas a la reanimación del paciente, es decir, son técnicas que se enfocan a devolverle el equilibrio hemodinámico al paciente, es decir, su frecuencia cardíaca y su equilibrio respiratorio, ventilatorio, que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Que muchas veces puede o no estar relacionado uno con otro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que puede ser que tengas un paciente que tenga un paro cardíaco, pero que siga ventilando, o un paciente que esté con su frecuencia cardíaca normal, pero con un paro respiratorio, ¿no? O sea, no están vinculadas una con otra, no es restrictivo, ya no es restrictivo, porque, por ejemplo, pueden haber situaciones en las que tu pulmón sufra un paro respiratorio, ¿no? Un paro respiratorio por, no sé, un tema meramente somático, ¿no? Puede ser una parálisis, digamos. Una parálisis de diafragma, una parálisis de músculos respiratorios, ya por cualquier motivo. Eso es una parada respiratoria, pero no siempre involucra al corazón. Es decir, el corazón puede seguir funcionando aún a pesar de la parada respiratoria, ¿no? Y viceversa, ¿no? Igual puedes tener un infarto y y tus pulmones pueden seguir ventilando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal del RCP, ¿no? Tratar de devolverle al paciente ese equilibrio, tanto cardiovascular como respiratorio. Ahora, el comportamiento previo al RCP. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, yo sí, ya lo escuchamos. se cortó, ¿no? Sí, Pucha. ¿Hace mucho o hace un minuto? desde la diapositiva anterior más o menos. Ya. Entonces, le estaba explicando que el comportamiento previo al RCP es importante. Es decir, antes de iniciar el RCP, ustedes tienen que dar direcciones. Ya eh, ustedes van a ser los líderes, ¿no? En esa situación, en esa área de confluencia de personas, ¿no? Porque van a estar frente a la situación de que el paciente está desmayado, el paciente está con un paro cardiorrespiratorio y, Sí, se le está volviendo a escuchar entrecortado. Y sí, bueno, ahorita ya no se le escucha. Sí. a ver, espérame un segundito, espérame un segundito.
Bien. A ver, ¿qué tal ahora? Sí, se escucha bien así. Sí. El asunto es que a medida que vaya hablando se puede entrecortar en cualquier parte. Ya, me avisan, por favor. Es que ya cambié de Wi-Fi, ahora estoy con, con datos, así que yo creo que no se va a cortar. Bien, entonces ustedes van a ser los líderes de esa situación, ¿no? Entonces van a tener 20 personas ahí paradas, van a tener caos, van a tener gente gritando, lo que sea, y ustedes tienen que ser el eje de la situación. Tienen que controlar la situación. Antes de hacer el RCP, ustedes tienen que controlar la situación, es lo primero. Y eso vendría a ser la primera etapa, que es asegurar la escena, es decir, asegurar el perímetro. Entonces, ustedes llegan, ustedes ya tienen el conocimiento previo de lo que es una RCP y tratan de hacer un perímetro, ¿no? Lo primero que tienen que decir a las personas es que se alejen por lo menos 2 pasos del paciente, ¿no? Que está teniendo el problema, que se alejen 2 pasos hacia atrás para mejorar, por un lado, el flujo de aire, para que el paciente tenga una mejor ventilación y también para que ustedes estén cómodos al momento de empezar el RCP, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es asegurar el perímetro. Entonces, llegan y le dicen, por favor, señores, 2 pasos para atrás, yo soy médico y vamos a realizarle un RCP, ¿no? Obviamente no con un tono tan pasivo y tan tranquilo como el que estamos diciendo ahora, pero ustedes saben que en una situación así el comportamiento cambia, ¿no? Entonces, aseguras el perímetro y lo siguiente es llamar al servicio de emergencias, ¿ya? En este caso, lo importante aquí no es decir que, por favor, alguien llame a una ambulancia, no. Lo importante aquí es la dirección, ¿ya? Direccionar a alguien. Es decir, darle esa misión a alguien, digamos. Usted, señora de la camisa azul, usted, señora de la camisa azul, usted, señor de la camisa azul, llame a, llame a emergencias, ¿no? Llame a emergencias. Entonces, cuando ustedes direccionan a una persona, la persona lo va a hacer, ¿ya? Lo va a hacer, porque normalmente cuando lanzas la orden en general al grupo, nadie quiere involucrarse, nadie quiere molestarse, por así decirlo, sino que la mayor parte de las personas son curiosos que están viendo, ¿no? Entonces, lo mejor es darle una orden a alguien y muy probablemente lo haga, ¿no? Muy probablemente lo haga. Llama a emergencias, al servicio de emergencias del lugar donde se encuentren y ya se empieza a hacer el RCP, ¿no? Ahora, hay una sección que es la protección de la columna cervical que, si bien van a haber situaciones en las que nos compete el tema de protección de columna cervical, pero no siempre es bueno moverlo al paciente. Es decir, lo mejor es dejarlo en el lugar donde está. Obviamente proteges el tema el apoyo en el cráneo. Tratas de que esté alineado y que no haya nada fracturado, digamos. Pero, por ejemplo, si es que el paciente está con su cabeza apoyada en el piso, como en esta situación, digamos, y vos intentas elevar el cráneo hacia adelante, es decir, eh, flexionarlo hacia adelante, y vos sientes resistencia, es decir, sientes que no te deja mover el cráneo, o si el paciente se queja, por ejemplo, se queja, es mejor no moverlo. ¿Por qué? Porque puede haber posible fractura de base de cráneo, puede haber fractura de vértebras cervicales, la primera vértebra cervical, la segunda o la tercera, ¿no? Entonces, un movimiento de flexión hacia adelante, anteversión, puede generar una lesión a nivel medular
alto. Y eso es muy grave, ¿no? Es muy grave. Toda la cuestión de movilización cervical y craneal tiene que tomarse con mucha precaución, ¿no? Mucha precaución. Entonces, protege la columna cervical hasta donde puedas, ¿no? Porque lo ideal es que utilices una tabla de raquis, ¿ya? Tabla de raquis. La tabla de raquis es una tabla que utiliza el servicio de emergencias, ¿no? Es una tabla así, que aquí tiene agujeritos, ¿no? Tiene agujeritos en las partes laterales y está lleno de arneses, ¿ya? Está lleno de arneses. ¿Estos arneses para qué sirven? Sirven para asegurar al paciente, es decir, que no se mueva, ¿ya? Esta tabla de raquis es especial. Obviamente no vas a tener una tabla de raquis ahí a mano, a menos que por casualidad esté estacionada una ambulancia ahí en la esquina, digamos. Que puede ser, pero generalmente no está a mano esta tabla de raquis, ¿ya? La característica de la tabla de raquis es que tiene aproximadamente entre 10 a 12 arneses. Es decir, 10 a 12 seguros, donde vas a asegurar primero hay dos arneses para miembros inferiores, dos arneses para la región pélvica, dos arneses para la región craneal, ¿no? Después hay un arnés para el tobillo, un arnés para la pierna, brazos y cuello. En total, 10 a 12, lo ideal, ¿no? Entonces, esa es una correcta protección de la columna cervical, esa es una correcta inmovilización del paciente, ¿no? Ahora, esto se da más que nada cuando vas a moverlo, ¿no? Cuando vas a moverlo. Es decir, cuando ya está estabilizado, ¿no? Cuando ya está estabilizado, ya está respirando, entonces tratas de moverlo. Y la forma de moverlo es con la tabla de raquis, ¿ok? Bien, entonces eso es lo primero que hay que hacer en el comportamiento del RCP. Aseguras la zona, llamas al servicio de emergencias y en lo posible proteges la columna cervical, en lo posible, ¿no? Bien, después vamos a tener el esquema ABC, que es el esquema clásico de abordaje del RCP, ¿no? Es decir, primero empiezas desde la sección de vía aérea, airway, después vas a la sección de respiración, breathing, y después vas a la parte de circulatorio cardiovascular, que es circulation, ¿no? A, B, C. Ahora, hay un nuevo orden de del, del abordaje del RCP que va B a C, ¿no? B a C. Digo, C a B, perdón. Primero va C, luego va A y luego B. K, ¿ya? C, A, B. El nuevo esquema o el nuevo padrón de abordaje del RCP se ha visto que es un poco más efectivo por el hecho de que en vez de empezar por vía aérea, que no está mal porque es el punto principal de reanimación a un paciente con paro respiratorio, lo primero que tienes que darle es oxígeno, ¿no? Es lo primero. Entonces, sí, no está mal empezar por vía aérea, ¿no? Que es lo clásico. Siempre se empezaba por vía aérea, lo que haces es revisas la boca, que no tenga nada dentro. Por ahí su paro respiratorio se debe a un objeto, ¿no? Puede ser que sea una obstrucción de vía aérea alta, por, no sé, se atragantó un camionero, eso es típico, un camionero se atragantó con un bolo. Estaba boleando, estaba después de 12 horas de manejar y se durmió, broncoaspiró su bolo y se le atoró en la vía aérea.
alta, ¿no? Que es la laringofaringe, o sea, toro aire. Entonces el paciente entra en paro respiratorio. Entonces, en esos casos, pucha, es crucial, ¿no? Ver el tema de vía aérea. Pero eso ya varía, ¿no? Entonces, revisar la boca, lo primero que haces, después acercas tu oído para escuchar la respiración. Obviamente, si es que está viendo el paciente cianótico, que está quejándose que no puede ventilar, eso ya lo sobreentiendes, ¿no? Lo sobreentiendes. Pero si es un paciente desmayado, por ejemplo, que no te está dando indicios de lo que tiene, entonces, bueno, acercarte, pones tu oído en su boca y escuchas la respiración y pones tu mano en su pecho y ves cómo se da o no la expansibilidad torácica, ¿ya? Entonces el oído escucha la respiración y tu mano siente la expansión torácica, ¿no? Eso es vía aérea, más que nada, ¿no? Vía aérea, ver que está respirando, básicamente, ¿no? Y la boca, la exploración de la boca es con tu dedo, ¿no? Tienes que meterle el dedo en la boca, fijarte que no tenga nada, si tiene algo, sacarlo, si es que tiene comida, sacarla, si es que tiene placas de contención, sacarla, si es que tiene dientes, digo, ¿cómo se llaman esas? Bueno, son dientes de porcelana, pero que vienen como en una placa. Por ejemplo, los abuelitos utilizan eso, ¿no? Dientes postizos. Eso igual, se saca. Todo lo que pueda obstruir y todo lo que te pueda estorbar al momento de hacer el RCP, se saca. ¿Por qué? Porque parte del RCP es, acuérdense, reanimación cardio, esto va por un lado, pulmonar, ¿ya? Pulmonar. Entonces vas a tener una reanimación pulmonar, es decir, le vas a insuflar oxígeno, aire, de alguna forma. ¿Ya? Entonces tienes que tener una vía aérea libre, una vía aérea expedita, ¿no? Bien. Después, una vez ya revisado el airway, una vez revisado el breathing, que es la respiración, nos abocamos meramente al tema de la circulación, ¿no? Aquí ves el pulso, es decir, el pulso carotidio, que es el más fácil. Y si yo reviso el pulso carotidio, ¿cómo revisarían ustedes el pulso carotidio? A ver, esto ya lo avanzamos. ¿Dónde está el pulso carotidio para empezar? Una forma rápida. En los laterales del cuello. Ya, en el cuello. ¿A qué nivel del cuello? Pero el cuello es un poco muy general, ¿no? ¿Cuál es la referencia anatómica del cuello? ¿Dónde más o menos ponemos el dedo? Cerca del seno carotidio. Diré Ye- seno arterial. Pero teníamos que pasar el esternocleidomastoideo. Ya está en el seno carotidio, está detrás del esternocleidomastoideo, ¿no? El esternocleido tapa el paquete vasculonervioso del cuello. La referencia anatómica es la tiroides, cartílago tiroides, ¿ya? Ubican el cartílago tiroides, se van un poco hacia lateral y ponen el dedo, ¿no? Pueden hacerlo ustedes. Háganlo ahora y esa es la forma rápida de encontrar el seno carotidio. A ese nivel está el seno carotidio, ¿no? Entonces, lo primero que ves es el pulso. ¿Y cuál es la forma correcta de revisar el pulso? Es bilateral. Primero reviso la izquierda, después la derecha, ¿no? Lo ideal es que también revisen pulso periférico, es decir, brazo izquierdo y brazo derecho, ¿no? Perfecto. Eso es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, haces circulación central con la carótida y circulación periférica con pulso radial, pueden buscarlo, que es más fácil,
o también pulso cubital, ¿no? Entonces, circulación. Ves el pulso carotidio, ves el pulso radial. Y bueno, ahí te das cuenta si tiene o no pulso, ¿no? Entonces, el pulso va a determinar si está o no en un paro cardíaco, ¿no? En un paro cardíaco o insuficiencia cardíaca. Bien, aquí está lo que les decía, la vía aérea. Lo que hacemos es esta maniobra de fronto de hiperextensión de la mandíbula. Esto es extender, ¿no? Extiendes el cráneo, ¿no? Con una de tus manos, la colocas en la región de la nuca, la llevas hacia adelante y con la otra mano llevas el mentón hacia la parte de arriba, ¿no? Que sería extendiendo el mentón, ¿no? Esta maniobra se llama maniobra de olfateo. ¿Ya? Maniobra de olfateo. Entonces, el paciente ya está con su cráneo acomodado. Obviamente tengan cuidado de que al mover el cráneo no haya resistencia. Acuérdense de eso. No tiene que haber resistencia. Si hay resistencia o si hay dolor, si el paciente experimenta dolor, se quedan ahí. Ya no lo mueven al paciente, porque eso puede estar significando fractura de vértebras cervicales, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado hacen esta posición de olfateo, maniobra de olfateo y aperturan la boca, ¿no? Se ayudan con una de sus manos auxiliares, con la mano hábil, buscan, adentran su dedo para buscar posibles objetos impactados, ¿no? En la región laringofaringe. Bien. Después vamos a la sección de breathing, que ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que se hace es ver, oír y sentir, ¿no? La mnemotecnia voz. Ves la expansión torácica. También puedes escucharla acercando tu oído y la sientes, ¿no? Es decir, puedes sentirla al tocar el, el tórax, puedes apoyar tu mano en su tórax y sentir la expansión torácica, ¿no? Entonces ves, observas, escuchas, acercando tu oído a su boca o a su fosa nasal también, porque puede ser que la obstrucción sea nasal, ¿no? Una hemorragia, por ejemplo, pero sí esté respirando por la boca, puede ser, ¿ya? Entonces, escuchas, primero ves la caja torácica, escuchas y puedes sentir igual la expansibilidad del tórax. No escuchas nada, no ves nada, entonces posible paro respiratorio, ¿no? El tema de ya circulatorio, ya lo explicamos, ¿no? Ver el pulso y también puedes revisar también rellenado capilar, ¿no? Saben qué es el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar es cuando ves a tus dedos están rosaditos ahorita, ¿no? Entonces vos lo aprietas tu dedo y lo sueltas y se ve un poco blanco, pero el tiempo que tarda en volverse a ser rosado, eso es el llenado capilar, ¿ya? El llenado capilar. Que también pueden revisarle el llenado capilar, por ejemplo, cuando vean un miembro que tenga una herida abierta muy importante, y quieren asegurarse que todavía hay viabilidad o todavía hay posibilidades de salvar ese miembro, pueden hacer la técnica de llenado capilar, ¿no? Observa. Pero bueno, lo principal aquí es palpar el pulso, ¿no? Ya sea en la parte carotidia o sí o sí en la parte carotidia, y también pueden hacerlo en la región periférica en pulso radial, ¿no? Bien,
¿Cuáles son las características? Ahora, en caso de que tu RCP se torne en en un auxilio hemorrágico, es decir, ya un poco haciendo un paréntesis de todo lo que es RCP, porque el RCP va dirigido ¿a qué? El RCP va dirigido a un paciente politraumatizado, pero hay situaciones, por ejemplo, que se dan, que son la hemorragia, ya la hemorragia, que tu paciente puede estar despierto, pero está teniendo una hemorragia, ¿no? Está teniendo una hemorragia que entra en lo que es el bloque de primeros auxilios, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la característica de una hemorragia? Por ejemplo, una hemorragia arterial versus una hemorragia venosa. ¿Quién sabe cuál es la diferencia? A simple vista, ustedes llegan y ven un miembro que tiene un corte de unos 12 centímetros en la región del antebrazo. ¿Y cómo se vería una hemorragia arterial? Por el color de la sangre. Ya color. ¿Qué color tendría la sangre? ¿Más El claro, color, más La oscuro? arterial sería más clara, la venosa un poquito más parda, creo. Ya, la arterial tendría un color un poco más claro, ¿no? Rubicundo, rojo, rojo intenso, ¿no? En cambio, la hemorragia venosa sería de un color un poco más oscuro, tirando a, ¿cuál es ese color que a mí me gusta? Eh, tirando a, creo ¿Lindo? que guindo, tirando a guindo, ¿no? Es un rojo bien oscuro, tipo color vino, ¿no? Entonces, el color, primero el arterial, claro, el venoso, un poco más oscurito. ¿Qué más? En cuanto a la característica hemodinámica, ¿cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? el El arteria va a salir arterial. con presión y la vena va a salir así como si fuera, o sea, la arteria va a salir en presión por la presión, obviamente. En chorros. Bien, a chorro. Es la hemorragia Sería con más arterial, intensidad. ajá, sale a chorro, sale con más intensidad, sale eyectada básicamente, ¿no? Van a ver, el antebrazo va a estar ahí abierto y va a salir a chorro, ¿no? A chorro va a salir. Peor si es una arteria de gran peso. A diferencia de la sangre venosa que sale en napa, se llama, ¿ya? En napa o en sábana. Es decir, la hemorragia venosa, está ahí la herida y solamente se escurre, ya se escurre a través del brazo, ¿no? Entonces ahí les puede dar una idea de que, bueno, entonces capaz que sea venoso, ¿no? Capaz que sea venoso. Entonces, en napa o en sábana, ¿no? También en cascada, por así decirlo, ¿no? La arteria de la chorra. Después, ¿qué más podemos diferenciarlo? A chorro, napa, el color. eh, a ver, ¿qué más podríamos diferenciarlo entre una arterial y una venosa? Bueno, también hay posibilidades de que haya una hemorragia mixta, ¿no? Una hemorragia mixta donde ustedes tengan el sitio de lesión visualizado, esté lleno de sangre y hayan montículos, ¿no? Como que blup, 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 como que quiere salir con fuerza, digamos. Entonces eso puede que sea una hemorragia arteriovenosa, ¿no? Arteriovenosa, que puede ser, ¿no? Porque la contigüidad anatómica no favorece, o sea, está muy cerca de la arteria de la vena, entonces hay probabilidades de lesión doble, ¿no? El concepto de hipovolemia ya lo sabemos, ¿no? Hipo, poca. Volemia,
es decir, la cantidad de sangre, ¿no? El volumen de sangre en el cuerpo. ¿Cuál va a ser la característica de un paciente hipovolémico? ¿Por qué tiene pulso acelerado? ¿Quién me puede decir? O frecuencia cardíaca acelerada. Este tipo de preguntas vamos a hacer en el examen. O sea, si tiene hipovolemia, usted dice que tiene frecuencia cardíaca acelerada. ¿Por qué tiene frecuencia cardíaca acelerada? Es un que está mucho más la frecuencia cardíaca para compensar la sangre que se ha perdido. Ya es un mecanismo compensatorio. ¿Pero qué estamos compensando con el aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Qué se compensa con el aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Qué es GC? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Exactamente. Gasto cardíaco. Entonces, con la frecuencia cardíaca acelerada estamos compensando el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque uno de los 3 factores que me controlan el gasto cardíaco, ¿qué era? Era el volumen telediastólico, ¿no? Es decir, el retorno venoso. El retorno venoso. ¿No? Dijimos que ¿no? El gasto cardíaco está mediado principalmente por 3 factores. Frecuencia cardíaca, después estaba la fracción de eyección, que era la Frey, que es el volumen sistólico, y después estaba mediado por la presión arterial, ¿no? La presión. Digo, el retorno venoso. Entonces, si yo tengo un retorno venoso condicionado por una hemorragia, es decir, estoy perdiendo sangre, uno de los 2 factores que me controlan el gasto cardíaco tiene que empezar a compensar. En este caso, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca. Y obviamente también va a encontrarse aumentado el volumen sistólico. Porque, por ejemplo, una de las características de un paciente con hemorragia es que está con una secreción de adrenalina intensa, ya sea por el mismo trauma, por la situación de estrés, cualquiera de estas probabilidades, cualquiera de estas posibilidades puede estar generando una liberación tremenda de adrenalina, ¿no? Lo que se explica la frecuencia cardíaca elevada, la fuerza de contracción elevada, vasoconstricción periférica, van a ver a su paciente que va a estar cianótico, va a estar pálido. Esa es la característica de un paciente con hemorragia, pálido. ¿Y por qué está pálido? Porque la adrenalina es un neurotransmisor que aumenta el tono vascular, es decir, va a generar vasoconstricción periférica. ¿Por qué generaría vasoconstricción periférica? Porque necesitas darle prioridad a la circulación central, es decir, circulación del corazón y del cerebro, ¿no? Entonces, no le interesa mucho a tu cuerpo darle irrigación a tu dedo gordo del pie, ¿no? Lo que más le importa es corazón, cerebro y pulmones, ¿no? Entonces, por eso ves a tu paciente que está ahí con su cara con su cara moribunda, digamos, pálido, incluso empieza a sudar, y bueno, es lo típico de un paciente con lo que se llama el shock hipovolémico, ¿no? Shock hipovolémico. Paciente pálido, paciente con taquicardia, paciente que está sudando frío, está pegajoso el paciente, esos tienen que darse cuenta, ¿no? Van a tocarlo al paciente, el paciente está pegajoso, ya está pegajoso, ya sea por el sudor o también por el tema
la secreción sebácea que se da por una estimulación adrenérgica, ¿no? Entonces, eso. Ahora, el punto principal de la clase no es entender shock polémico. El punto es entender el por qué estamos estudiando el RCP, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que podrías hacer de forma rápida para devolverle ese retorno venoso que está condicionado, que está comprometido? Es una maniobra de Trendelenburg, ¿ya? No sé si tengo aquí un gráfico. Aquí está, maniobra de Trendelenburg. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca al paciente en decúbito dorsal, es decir, echado, mirando hacia arriba, y agarra sus piernas, tanto los muslos, las piernas, y las flexionas, ¿no? Las flexionas en un ángulo de 90 grados. Ahora, el objetivo de la posición de Trendelenburg es la movilización del caudal venoso. ¿Qué es el caudal venoso? El caudal venoso es una reserva de sangre venosa. Ya yo les dije, el corazón trabaja a 300% de capacidad, ¿no? Es decir, tiene un margen de volemia, de respaldo, por así decirlo, de respaldo, ¿no? Porque ustedes pueden donar hasta 500 ml, pueden donar hasta 1000 ml de sangre y sin ningún tipo de síntoma, ¿no? Sin ningún tipo de cambio en nada, por el hecho de que su cuerpo está diseñado para tener un respaldo, ¿no? Entonces, esa sangre extra que queda, esa sangre extra que hay en el cuerpo, se almacena en el sistema venoso de los miembros inferiores, ¿ya? Todo lo que es drenaje venoso de miembros inferiores es el más lento de todos, ya es el más lento, por eso tiende a formar varices. Ya saben qué son las varices, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez de sus abuelitos, de sus mamás, qué son las varices? ¿Nadie ha escuchado de las varices? Yo he escuchado que se da a las personas que están paradas por mucho tiempo. Ya, pero ¿sabes qué es una varice? Este, un cambio en la, en la morfología de la vela. Ya, perfecto, un cambio en la morfología de la vena, está bien, bienísimo. En las válvulas de las venas no sería. También, válvula de la vena. Lo que tienes es, Cuando a ver, las venas se contorsionan, por así decirlo. ya hay una contorsión, cambio de la estructura de la vena, hay una disfunción venosa. Ese es el concepto de una varice. ¿Qué es la disfunción venosa? La válvula ya no funciona, ¿no? Uno es disfunción valvular, ¿no? Válvula me refiero a que todas las venas tienen esta conformación interna, ¿no? Tienen una válvula que solamente se abre en una dirección, es decir, en dirección ascendente. Se abre, se llena, se cierra. Se abre, se llena, se cierra. El problema aquí es que cuando el paciente, en este caso, está parado mucho tiempo, esta válvula cede, es decir, se vuelve insuficiente. Insuficiencia valvular venosa. Entonces, como es insuficiente, la sangre no va a subir, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacía subir a la sangre? En este caso, en el miembro inferior. ¿Cómo sube la sangre? ¿Por presión? Cuando el músculo se contrae, eso ayuda a que la válvula pueda funcionar y llevar la sangre. Bien, el músculo es el que genera la movilización venosa, ¿no? Entonces, por más que el paciente camine, el paciente se friccione, no hay un buen flujo, no hay una buena
un buen movimiento de sangre, ¿no? Entonces se estanca la sangre aquí, se estanca, ya se estanca y genera lo que se llama éstasis, ya éstasis venosa. Éstasis es el término técnico para decir congestión, ya, congestión. Entonces se va a llenar esta vena, se va a llenar de sangre y una de las complicaciones de las varices es que cuando hay éstasis venosa, hay trombos, hay formación de trombos, es decir, coágulos, ¿no? Coágulos. Y estos coágulos pueden ser graves, ¿no? Pueden generar complicaciones, más que todo cardiovasculares, ¿no? Porque el trombito de acá viaja al corazón y en el corazón es eyectado, digamos, a través del sistema aórtico y causa tromboembolismo, ¿no? Esa es una complicación de las varices. Pero la complicación más frecuente, más sentida que tiene el paciente es que le duele. ¿Por qué? Porque esa arteria se dilata, ¿no? Se hace gorda, se llena de sangre, de coágulos y se hace visible incluso, ¿no? Ustedes pueden ver varices, las varices se pueden palpar, ¿no? Se pueden palpar, son visibles, tienen textura. Entonces, ese es el principal síntoma por el cual el paciente se queja, es el dolor por la distensión vascular, ¿no? Entonces, y esto se da porque hay mucha carga venosa en el drenaje de miembros inferiores, ¿ok? Ahora, el porqué de la maniobra de Trelleborg es que favoreces al tránsito venoso de miembros inferiores, ¿no? Porque esto lo vuelcas, digamos. Este sistema valvular lo vuelcas y queda así, digamos, ¿no? Ahí, ¿no? Y aquí está la sangre venosa y entonces le facilita mucho el paso, ¿no? Entonces hay mejor circulación de miembros inferiores, entonces va a haber mayor retorno venoso al centro, ¿no? Es decir, RVC, aumenta el retorno venoso central. Entonces con eso puedes paliar un poco la pérdida de sangre que estás teniendo a causa de la hemorragia, ¿no? Porque esta es sangre extra que tienes en el cuerpo que sirve para esta situación, ¿no? Así que eso, por eso es la maniobra de Trelleborg, recuperación vascular rápida, ya, y esto se puede hacer ahí, en ese momento se puede hacer, ¿no? Bien, eso, entonces maniobra de Trelleborg en paciente hipovolémico. ¿Qué es lo que haces cuando el paciente está teniendo hemorragia en napa? ¿No? Como en este caso, lo mejor es hacer una compresión, ¿no? Agarras un paño de lo posible que sea estéril o no sé, lo que tengas a mano, una polera de algodón, mejor si es algodón, ¿no? Una polera de algodón y lo presionas, ¿no? Presionas, haces lo que se llama hemostasia compresiva. Ya, esto es una técnica de hemostasia que se lleva en cirugía, por si acaso. Ya no es que se le ocurre a alguien hacerlo, ¿no? Sino que es una técnica de hemostasia. La palabra hemostasia se referencia a hemostasia, estasia de tener, ¿no? Hemo, sangre, ¿no? Entonces, hemostasia. Son todas las técnicas dirigidas a detener el sangrado. A eso se refiere hemostasia. Entonces, haces una compresión con una polera de algodón, un paño de algodón, una compresa mejor, y esperas, ¿no? El tiempo mínimo son 5 minutos. A partir de los 10 minutos ya tendría que estar coagulado esa zona hemorrágica, entonces ya no habría ningún problema, ¿no? Cuando es venoso. Cuando es capilar no hay mucho problema tampoco, puedes ponerle agua oxigenada, ¿no? Va a generar un poco de burbujas y lo limpias, colocas una gasa y
lo pegas, digamos, ¿no? Entonces, listo. Solucionaste la hemorragia capilar. Cuando es arterial es un poco más complicado. Lo ideal también es hacer una compresión, ¿no? Lo ideal es también hacer una compresión, pero hay técnicas también que abarcan el tema del bloqueo, ¿no? El bloqueo vascular, es decir, torniquetes, hemostasia con manómetros, es decir, ubican el esfigmomanómetro, ¿no? El que se utiliza para medir la presión arterial. Ese que tiene una valvulita aquí y te dice las presiones. Tiene su perita para insuflar. Lo ubican, ¿no? Sí, yo sí. Es el típico esfigmomanómetro. Ese también se utiliza para hacer hemostasia por bloqueo, ¿no? Le colocan el esfigmo ahí en su bracito, lo insuflan al máximo y se corta la hemorragia por un bloqueo arterial mecánico, ¿no? Pero en sí, en general, la hemorragia arterial no suele coagular a este ritmo. Tiende a tardar más, incluso tiende a no parar, ¿no? A no parar. Cuando son, por ejemplo, lesiones cuando son lesiones de arterias de gran calibre, el problema es que esa arteria no va a mejorar, no va a coagularse. Tenés que suturar arterias. Hay casos en los que tienes que hacerle una sutura vascular, ¿no? Entonces, no es nomás de tratar hemorragias arteriales. Siempre hay que tratar de llevarlo al servicio de emergencia, ¿no? Bien, aplicar el torniquete, liberarlo cada 10 minutos, ya es una buena forma de paliar la hemorragia arterial. Colocas un torniquete, puedes hacer un torniquete melee, por así decirlo, ¿no? Un torniquete crafteado ahí, hecho en el momento, un palito, una camiseta, la colocas a modo de cinta y empiezas a hacer torsión, cosa que se bloquea, ¿no? La arteria puede ser posible, todo sí, ¿no? Toma la presión y bueno, eso sería en cuanto al manejo hemorrágico. Ahora, la maniobra en sí del RCP, es cuando el paciente no tiene una hemorragia, no está teniendo otro tipo de complicaciones más que el paro respiratorio, ¿no? Entonces, no le vas a empezar a hacer RCP a un paciente que se está desangrando, digamos, ¿no? La prioridad es la hemorragia, ¿no? Porque no tiene sentido que la RCP, sino que aquí está perdiendo gran parte de su volemia y la complicación va a ser mayor, ¿no? En este caso, el RCP es cuando el paciente no tiene otro tipo de complicación más que una parada, ya sea cardíaca o ya sea pulmonar, ¿no? Pulmonar. Lo que se hace es lo típico, 30 compresiones, brazos firmes, esto recto, te abalanzas un poco hacia adelante, colocas el talón de tu mano en el centro del esternón y tu mano no hábil, por así decirlo, va encima, montada y entrelazados los dedos, ¿no? Entrelazados los dedos y empiezas a hacer las compresiones, ¿no? Puedes hacer las compresiones y estas compresiones tienen que ser rítmicas, ¿no? A un ritmo, no me acuerdo cuál es el ritmo, es una canción, ¿no? De los Bee Gees, que siempre la ponen, pero para mí es un cliché, ¿ya? Ustedes van a encontrar el ritmo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? No siempre se les va a venir a la mente la canción, pero bueno, es más que una cuestión de práctica, más que memoria, ¿no? Entonces, lo ideal son 30 compresiones, 30 compresiones y 2 insuflaciones, ¿no? Esta es la técnica de emergencias, ¿no? De salvataje, por así decirlo. 30 compresiones, 2 insuflaciones. Si estás con otra persona, 15 y 1, ¿no? 15 compresiones, 1 insuflación. Lo ideal es cuando estás con otra persona, ¿no? Que te ayude.
pero si estás solo es 32 insuflaciones, ¿no? Ahora, la forma de insuflar es tapas la nariz, abres bien la boca, tapas todo el orificio bucal y insuflas, como exhalando, así. Como si estuvieras exhalando cuando haces figuritas en la ventana, algo así. Porque se van a dar cuenta que no van a poder soplar. Si ustedes intentan insuflar con la boca así, con un pico, digamos, o dando pico, no van a poder insuflar por el tema de la presión, ¿ya? Y la velocidad también, y se van a cansar más, ¿no? Les digo porque yo hice esta práctica en vivo y en directo, ¿ya? Hicimos insuflación a un paciente, ¿ya? Y es complicado y es cansador, ¿no? Eso también tienen que tener en cuenta. Manejen bien el consumo de energía y traten de pedir ayuda, ¿no? Traten de pedir ayuda. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a hacer estas compresiones? Hasta que el paciente reviva. Hasta que el paciente reviva. No pueden parar. Ya es una cuestión de vida o muerte. Ahora, antes de estas compresiones hay una maniobra de puño, ¿cómo se llama? Puño en martillo, creo que se llama. Que algunos centros de bomberos lo utilizan, que es que te acercas al paciente y le das un golpe fuerte en el pecho, digamos, ¿no? Fuerte en el pecho, cuando sospechas que hay paro cardíaco, ¿no? Fuerte en el pecho y ¡boom! Puede volver a funcionar el corazón, puede volver la frecuencia, ¿no? Esa es una maniobra inicial, digamos, del puño de martillo, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que tienes que valorar riesgo y beneficio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tu paciente tiene una fractura costal? Tiene un tórax inestable. Se fracturó 3 costillas y el esternón está fracturado. ¿Qué haces? Lo primero y primordial es asegurar una frecuencia cardíaca estable. Entonces, aún a pesar de saber que puedes generarle más daño haciendo el RCP, contarle que el paciente esté vivo es suficiente motivo para abordar, ¿no? Para abordar un RCP, ¿no? Entonces, es una cuestión de, más que todo, de juicio, ¿no? Más que todo de juicio. Ahora, consideraciones para pacientes especiales, por ejemplo, en neonatos o hasta los 2 años, se hacen compresiones con los pulgares, se puede hacer compresión con 2 dedos, y la insuflación en este caso es toda la boca, ¿no? Lo ideal es que no lo hagas, porque hay algunas personas que pueden tener algún tipo de infección en la boca o cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, y este es un pacientito muy pequeño, digamos, ¿no? Muy susceptible. Entonces, claro, hay un límite, ¿no? 120 podría ser un límite físico, digamos, que es lo que te dé, pero lo ideal es que no pares hasta que el paciente reaccione, ¿no? Hasta que no des más, digamos, ¿no? Porque si paras, el paciente se muere. Si sigues, hay probabilidades de que pueda revivir, ¿no? Entonces, darle un límite al ciclado del RCP no creo que sea muy conveniente, ¿no? Ahora, si está por llegar el servicio de emergencias y puedes puedes evitar una fractura esternocostal, eso sí puedes considerarlo, ¿no? Tipo, ya está llegando el servicio de emergencia, está trayendo un desfibrilador, entonces, bueno, puedo ir con un poco más de calma, pero si estás solo, si no hay otra opción, tenés que seguir, digamos, ¿no? Tenés que seguir. Ahora, la insuflación hoy en día se trata de no hacerla, por si acaso, ¿ya? Hoy en día se trata de no hacerla, de enfocar principalmente en la reanimación cardíaca, ¿no? Pero lo ideal es que tengan un AMBU, se llama, ¿no? Un AMBU, que es una bolsa autoinsuflable. Es una bolsita así que se conecta con una máscara. Ya la máscara la colocas entre la nariz y la boca del paciente, ¿no? Ahí está nuestro pacientito.
y lo que haces es apretar esta bolsita autoinsuflable y de esa forma le das la insuflación, ¿no? Lo ideal es hacer eso, si es que tienes a mano este artefacto, ¿no? Si no, de pecho tienes que mandarle nomás boca a boca a salvar al paciente, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Ahora, al pacientito neonato, si es que no queda de otra, la insuflación se hace con la boca abierta, el que va a reanimar, boca abierta, y tu boca tiene que abarcar la nariz y la boca, ¿ya? Ambas fosas, ¿no? Ambas fosas. Bien. Después, pacientes, consideraciones extra, paciente electrocutado también, mucho cuidado. Si ves que está electrocutado, esperas 1 minuto o 30 segundos a que se descargue y empiezas el RCP, ¿no? Porque por ahí sigue cargado y van a tener que hacerte RCP a vos más, ¿no? Una carga más. Entonces, mucho cuidado con paciente electrocutado. Esperen un poco, ya esperen un poco. No vayan ahí de golpe a tocarlo, ¿no? Después, atragantamiento, maniobra de Heimlich, ¿no? Se colocan detrás del paciente, hacen puño con su mano hábil, con la mano no hábil lo cubren en la región del epigastrio, la región la boca del estómago, genera una presión, tanto hacia atrás como hacia arriba, ¿no? Hacia atrás y hacia arriba. Entonces, y si en lo posible, si te da si te da la fuerza, puedes hasta levantarlo al paciente y sale eyectado el émbolo, ¿no? Porque ese también, por si acaso, es un émbolo, ¿no? Está embolizado el objeto extraño. Atragantamiento en pacientes menores, lo que haces es, lo agarras de las patas, ¿no? De sus piecitos y bueno, lo sacudes, ¿no? Lo sacudes. Obviamente con cuidado, ¿no? Con cuidado. Hasta que el paciente eyecte el objeto que está atragantando, ¿no? También puede ser atragantamiento por leche, cosas así, entonces tienen que agarrarlo de sus piecitos y sacudirlo, digamos, como intentando sacándole su recreo, ¿no? Bueno, ustedes saben. Entonces, eso sería para pacientes menores con atragantamiento. Para consideraciones extremas, por ejemplo, paciente que sufrió aplastamiento, este le dio porque fue una pregunta trampísima para mi examen. Me preguntaron qué es lo que haces cuando hay un paciente que sufrió aplastamiento por un derrumbe. Yo ni idea, pues eso no me lo habían enseñado. Entonces, yo lo que sospeché es que no hay que mover, porque vos lo mueves, se mueve una roca y ¡pac! Listo, se complica la cosa. Lo mejor es esperar a que llegue un profesional, ¿no? Un servicio de bomberos profesionales, van a saber qué roca hay que cortar, qué hay que hacer, entonces ahí se mejora la cosa, ¿no? Entonces, lo mejor en aplastamientos es no tocar ni mover al paciente. Bien, señores, ese es el tema de hoy. Como les dije, un poco cortito. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy, espero que les haya servido. El CRCP va por ese lado, ¿no? Va por ese lado. Hay muchas otras maniobras, ¿no? Que hay que hacer durante el RCP, pero estas son las básicas, ¿no? De salvataje de hemorragias, tema de las compresiones, qué hacer cuando hay hipovolemia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra maniobra rápida para cortar la hemorragia es, por ejemplo, que sea una hemorragia de miembro superior, que lo que haces es levantas el miembro en contra de la gravedad. Eso también ayuda, ¿ya? Ayuda. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan con respecto al tema? ¿Quedó todo claro? Sí, una pregunta en Dime. cuanto al llenado arterial, como cuando nos dijo la prueba de los dedos.
¿cuánto tiempo podemos darnos cuenta, al menos instantáneamente, de saber si es que está habiendo un buen Llenado llenado capilar. arterial? O sea, ¿tiene que ser instantáneo sí o sí, o hay algún límite de tiempo Lo rápido ideal para es que poder? sea instantáneo. Lo máximo que puede tardar son de 3 a 5 segundos, ¿ya? Y eso se maneja, por ejemplo, en lo que les había mencionado, ¿no? No sé si alguien investigó el test de Allen. ¿Para qué era el test de Allen? ¿Quién se acuerda? Cuando vimos pulso. ¿Alguien se acuerda del test de Allen? O para hacerles recuerdo, el test de Allen era una forma de valorar el llenado capilar de las manos, ¿no? Valorabas arteria radial, valorabas arteria cubital, si estaban bien, ¿no? Y este test de Allen no es que solamente dices, ya hay buen llenado o no hay buen llenado, no, sino que también tiene parámetros, ¿no? Tiene clasificaciones según el tiempo, ¿no? Según el tiempo, o sea, es decir, está normal si es que hay un llenado entre 3 y 5. Está, está limitado cuando está de 5 a 10, de 10 a 15 está lento y de 15 para arriba es tardío, ¿no? Comprometido, ¿no? Esto es lo que me acuerdo ahorita rápido, ¿no? Les voy a mandar una foto, pero también está descalificado, ¿no? El tema del test de Allen. Entonces, igual, lo que me estabas preguntando está totalmente justificado. Sí, hay un tiempo, ¿no? Lo ideal es 3 segundos como máximo. Igual te vas a dar cuenta que 3 segundos es harto, 5 segundos es harto igual, ¿no? Lo ideal es que sea un llenado capilar instantáneo, ¿no? Instantáneo. Pero hay personas y personas, ¿no? Hay personas que tienen llenado capilar más lento, hay personas que su llenado capilar es tan rápido que ni siquiera puedes testearlo, digamos, ¿no? Entonces, hay de todo. Así que esa es la respuesta. Investiguen el test de Allen, es interesante. Es fácil de hacer, pueden hacerlo en casa. Bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, Sí, entré tarde a clases. Por favor, ¿me puede contestar? ya, Ya estaba en clases prácticas. ¿verdad? ¿Con quién estabas en clases prácticas?